Bienvenidos al tema número 26 de este seminario bíblico, profético, histórico acerca del libro de Daniel. Hoy vamos a seguir estudiando Daniel capítulo 9 y los que tienen Biblia les invito a que agarren sus Biblias y abran conmigo Daniel capítulo 9, pues vamos a terminar hoy de estudiar este impresionante capítulo que nos revela tanto acerca de la historia de este mundo y acerca de los tiempos proféticos impresionantes que encontramos en la palabra de Dios. Quiero recordar que en el anterior tema hemos visto la relación entre Daniel 8 y Daniel 9 y vimos que innegablemente Daniel 9 es la continuación y la explicación de Daniel 8. En Daniel 8, versículo 14, habíamos visto que se introducía un tiempo profético muy largo, los 2300 tardes y mañanas. Vimos que esto equivale a días, pues Dios hizo que un día sea una unidad entre tarde y mañana. Entonces vimos que aquí hablamos de 2300 días y que en tiempos proféticos se convierten en años. Y de esta manera hemos visto un tiempo profético que abarca más de 2 milenios, 2300 años. Ahora el ángel Gabriel en el capítulo 9 vuelve para explicarle a Daniel esta profecía de tiempo que había quedado sin explicación en el capítulo anterior 8. Y Daniel ahora recibe por fin la anhelada explicación acerca de este tiempo profético tan grande y tan maravilloso en relación a la purificación del santuario. Entonces, vamos a Daniel 9 y aquí el ángel Gabriel, en el versículo 21, aparece. Daniel estaba en plena oración pidiendo que Dios intervenga para cumplir su promesa, para reconstruir su templo, su ciudad, según la profecía que Dios había dado al profeta Jeremías. Y ahí estaba orando el anciano profeta Daniel y de repente apareció el ángel Gabriel y él dice, ahora he venido a hacerte entender. ¿Entender qué cosa? Los 2300 años de la explicación que quedaba pendiente del capítulo anterior. Y directamente Gabriel va al grano en el versículo 24 diciendo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Tu pueblo, el pueblo hebreo, tu santa ciudad, la santa ciudad Jerusalén. 70 semanas. Hemos hecho el cálculo matemático. 70 por 7 días, 490 días. Entonces, aquí nuevamente la explicación bíblica, día por año, 490 años. En otras palabras, el ángel Gabriel viene y dice, 490 años están determinados, como hemos visto en el tema anterior, cortados, ¿de qué? De los 2300 años que había introducido en el capítulo anterior y venido ahora a explicar. Todo esto hemos visto con mucho detalle en el tema anterior, pero es necesario repasar unos cuantos conceptos. Entonces él dijo, este tiempo es específicamente cortado para Israel, Jerusalén, el pueblo de Dios, hebreo. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabe pues y entiende? Ahora viene algo muy importante, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El Mesías iba a ser asesinado. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, aquí es la última, la número 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, a la mitad de esta última semana, número 70, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con las muchedumbres de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame
sobre el desolador. Entonces, acabamos de leer esta impresionante profecía de las 70 semanas, que abarcan 490 años, y Daniel recibe inicialmente dos muy buenas noticias. Número uno, habrá una orden, una fecha, una orden decretada. ¿Para qué? Para que se reconstruya Jerusalén, la santa ciudad, el templo que está en ruinas. Recuerden que aquí en el contexto, en el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 2, Daniel había comenzado a orar y él había estado estudiando las profecías de Jeremías acerca de los 70 años que durarían las devastaciones sobre Jerusalén. 70 años, y Dios había dicho al profeta Jeremías que al cabo de los 70 años Dios habría volver el pueblo a Jerusalén. Entonces Daniel estaba estudiando esto y orando profundamente por su cumplimiento, pues los 70 años ya se habían cumplido, Babilonia había caído y ahora estábamos en el imperio medo-persa. Y es ahí donde aparece el ángel Gabriel prestamente para explicarle y decirle, te cuento, Daniel, tú eres el primero en saber que hay una fecha, porque va a haber una orden decretada para que se reconstruya Jerusalén y el templo. Oh, yo creo que Daniel estaba muy feliz, muy feliz. Gloria a Dios, se va a reconstruir el templo, la ciudad que ahora está en ruinas. Pero yo creo que aún más feliz estaba Daniel al recibir el mensaje que hay un tiempo profético, parte de las 70 semanas, que llevarán hasta el Mesías príncipe. Y él sabía, el Mesías vendrá pronto. Entonces, él fue el primero en recibir un tiempo profético con una fecha establecida para la llegada del Mesías largamente esperado. El Mesías fue esperado por los creyentes desde el inicio mismo. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ¿recuerdan ustedes? Tuvieron que abandonar el paraíso. Ahí cuando Dios dio la profecía de que vendrá uno en el futuro que destruirá la cabeza de la serpiente, ¿recuerdan? Desde entonces, y comenzaron a sacrificar ovejitas que prefiguraban aquel Mesías en el futuro venidero que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Y Daniel, y él ahora fue el primero en recibir no solamente el conocimiento que vendrá pronto, sino una fecha exacta. Yo creo que Daniel estaba muy emocionado a sus 90 años de recibir ese conocimiento. El templo será reconstruido y el Mesías vendrá. ¿Qué mejores noticias uno puede recibir? Y todo relacionado a una fecha profética. Pero entonces, ¿qué pasó? Ahora recibe dos noticias muy malas. En primer lugar, en Daniel 9, versículo 26, dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. El Mesías, Jesucristo, que vendrá, será destruido, será matado. ¡Qué terrible noticia! Y luego la segunda, en el mismo versículo está, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Nuevamente, ese templo que iba a ser reconstruido, nuevamente tras la muerte del Mesías, será nuevamente destruido. Yo creo que era una mezcla muy grande de emociones dentro de Daniel. Al mismo tiempo tan buenas noticias y al mismo tiempo también tan malas noticias. Entonces, lo que vemos aquí en estos versículos que acabamos de leer es una profecía de 70 semanas, equivalentes a 490 días que en profecía se convierten en años. Y una subdivisión del tiempo, pues en el versículo 25 el ángel Gabriel dice claramente, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén habrá un decreto, una orden que se va a decretar donde comienzan a correr los tiempos proféticos. Pues a partir de ahí dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí tenemos ya 69 semanas. 7 semanas, que equivalen a 49 días o años. 62 semanas, que equivalen a 434 días o años. Hasta el Mesías príncipe, ahí está. Ahí tiene que aparecer el Mesías príncipe. Y todo tiene que comenzar a partir de una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y luego decía el versículo 27 que la última semana, la número 70,
será dividida en dos. Y ahí la tenemos, la número 70, que son 7 años divididos en 2, equivalentes a 3 años y medio y 3 años y medio. Y esta última etapa tiene varias características, como vemos aquí. Por otra semana, ¿qué dice aquí? Confirmará el pacto con muchos. Aquí tenemos una simbología muy profunda de esta última de las 70 semanas. Pero algo ocurre a la mitad de la semana. A la mitad de la semana, al cabo de los 3 años y medio, de la última fase de este tiempo profético, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, algo impresionante está ocurriendo aquí. Ahora vamos a intentar, gracias al conocimiento bíblico y los pasajes bíblicos, a entender esto con profundidad. Ya hemos visto un adelanto del asunto. Sabemos 490 años. Sabemos que debe comenzar con una orden y sabemos que debe llegar al Mesías príncipe. Muy bien. Comenzamos con la orden. Es muy interesante, pero los medo-persas en realidad sacaron 3 órdenes para reedificar y reconstruir Jerusalén y la ciudad. Entonces, estas 3 órdenes las podemos encontrar en los libros antiguos de Esdras y de Nehemías, sobre todo el libro de Esdras. Es un libro que no se lee mucho, la verdad, pero este es el libro que nos da la fecha del inicio de las 70 semanas, de los 490 años. Entonces, yo les invito a abrir conmigo Esdras. Vamos aquí a este libro y vamos a descubrir que efectivamente había 3 órdenes que fueron dictados para la reconstrucción de Jerusalén y del templo. La pregunta entonces es, ¿cuál de las 3 órdenes es aquella que debemos utilizar su fecha para comenzar el cálculo de los 490 años? Entonces aquí, como vemos en el dibujo, el rey Ciro de Medo-Persia fue el primero en dar una orden, fue en el año 537 a.C. El segundo en dar una orden fue el rey Darío en el año 519 a.C. Y luego hubo un tercer decreto del rey Artajerjes de los Medo-Persas en el año 457 a.C. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los 3 órdenes es aquella a la cual Dios se refiere para iniciar y arrancar este tiempo profético de los 490 años para la reconstrucción de Jerusalén? Vamos a analizar rápidamente. La primera orden, bajo Ciro, la encontramos en Esdras 1, versículos 1 al 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Muy maravilloso, muy preciosa esta primera orden. Y 50,000 aproximadamente hebreos salieron de Babilonia y comenzaron a retornar felices a la tierra de Canaán, la tierra prometida, para reconstruir el templo. 50,000 personas volvieron y llegaron y llevaron consigo, por si acaso, indica aquí desde los versículos 7 al 11, los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor en aquella vez había robado del templo de Dios. Cuando él vino a conquistar, los babilónicos vinieron y destruyeron al templo. Entonces todo eso fue devuelto. Felices llegaron, pero tuvieron grandes problemas. Se encontraron con una oposición tan firme que no lograron reconstruir la ciudad, ni el templo, ni el muro. Era un desastre, era tremendo, porque había mucha gente ahí establecida que no eran judíos, no eran hebreos y no les permitieron una tremenda oposición. Así que fue necesario una segunda orden de Darío. Y ocurre que Darío I,
Istaspes, por si acaso, no el Darío el Medo, ¿no? Otro Darío, un Darío que le siguió a Ciro en el reinado. Ahora, este Darío recibió una carta. Y en esta carta ellos pidieron que él reconfirme esta orden que Ciro había dado porque no había causado el efecto necesario para la reconstrucción. Entonces él dijo, había un decreto, yo no sabía esto, dijo. Entonces él hizo buscar en todos los archivos antiguos del reinado los documentos para ver si efectivamente había una orden dada por Ciro para reconstruir la ciudad de Jerusalén y la encontró. Todo esto lo podemos encontrar en Esdras capítulo 6, versículos 1 al 5. Y finalmente se encontró esta orden y ¿cuál fue la reacción de Darío? Él gustosamente confirmó la orden diciendo, yo también decreto que la ciudad de Jerusalén debe ser reconstruida. Vamos a ver la confirmación aquí en el capítulo 6 de Esdras, versículos 6 al 12. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar, Bosnai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Entonces, de esta manera, él también decreta, en el versículo 12 podemos saltar allá, yo Darío al final del versículo 12, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces, de esta manera, un segundo decreto, en el año 519 a.C. Pero aún así no se logró completar exitosamente la obra y fue necesario un tercer decreto. Y el tercer decreto es el de Artajerjes, del año 457. Y este tercer decreto es muy diferente a los dos anteriores. Vamos a ver juntos un ratito. Vean conmigo Esdras capítulo 7, versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos a Israel. Versículo 13. Por mí es dada orden. Muy bien, aquí encontramos ya una tercera orden. Que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Pero ahora viene algo maravilloso de este tercer decreto. Dice en el versículo 14, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Saltamos al versículo 21. Y por mí Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Versículo 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Vamos al versículo 24 y 25 y ahora viene la gran diferencia de los dos decretos anteriores. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, de todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no los conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, ¿no? Muy interesante. ¿Cuál era la diferencia de este tercer decreto? El tercer decreto le dio al pueblo, a la nación judía, hebrea, autonomía. Nuevamente el Estado ser un gobierno independiente, con propios gobernadores, con propios jueces, con propios sacerdotes, con propios impuestos ya. En otras palabras, aquí tenemos básicamente el renacimiento de la nación. Los otros dos órdenes eran importantes también, pero no resolvieron el problema en sí. Pero el tercero llegó a cumplir lo que los anteriores dos parcialmente ya habían querido intentar. Y ahora
Dios nos muestra en 2 versículos aquí en Esdras que realmente el tercero era necesario para que el primero y el segundo se complementen. Vamos a verlos. Esdras capítulo 6, versículo 14, donde dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías y Joido. Edificaron pues y terminaron. Escuchen, terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Aquí dice, por mandato de Dios. Terminaron de reconstruir el templo. Y el mandato de Dios, como acabamos de leer, incluía las 3 órdenes de Ciro, Darío y Artajerjes. Recién con la tercera se completó la orden de Dios. Sin la tercera era incompleta todavía la orden de Dios. Recién la tercera dio inicio a la nación hebrea y a la terminación de la reconstrucción del templo. Y el segundo versículo que quiero mencionar está en Esdras capítulo 8, versículo 36, donde también nos muestra que las 3 órdenes son una unidad. Dice, y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del 8 lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y la casa de Dios. Los despachos, los 3 despachos, la reconfirmación del primero y del segundo. En otras palabras, la fecha del año 457 es la fecha donde inician las 70 semanas. Y ahora les quiero dar 2 paralelismos que nos ayudan a entender esto mejor. ¿Ustedes recuerdan el dicho, el proverbio conocido, la tercera es la vencida? Muy bien, un dicho antiguo, ¿no? Pero es verdad. Este dicho comenzó a originarse hace siglos atrás. Pues les quiero dar unos ejemplos. En la justicia de los siglos XVI y XVII, en un proceso penal se estableció la muerte recién en el tercer robo. En la primera todavía no te mataron, en la segunda todavía no, pero la tercera vez ya, muerte ya. Ay, la tercera fue la vencida. Y lo mismo ocurrió en muchos deportes de la antigüedad, en el sentido de que en la batalla cuerpo contra cuerpo, lucha entre 2 personas, entonces recién por tercera vez vencer una persona, había ganado. La tercera fue la vencida también ahí. Y esta expresión da a entender también que los primeros 2 intentos anteriores todavía no logran el objetivo, lo determinado. Todavía no. Recién el tercero, ahí es donde realmente esto se completa. Y bíblicamente encontramos también unos ejemplos. El ejemplo más reciente que hemos estudiado fue Daniel capítulo 7, el inicio de otro tiempo profético. ¿Recuerdan el inicio de los 1260 años? ¿Cuándo iniciaron los 1260 años? Cuando el tercer cuerno fue arrancado. Tuvieron que arrancarse 3 cuernos para que comience el tiempo profético. Primero fueron arrancados los erulos, luego los vándalos y luego los ostrogodos en 538 y comienzan a correr los 1260. Recién ahí ya no había oposición. Recién ahí el tercero era vencido y finalmente la soberanía papal en Europa se estableció perfectamente. Y lo mismo encontramos nuevamente aquí. A la tercera orden recién se completa el asunto y ahí arranca el tiempo profético. Lo mismo, ¿se acuerdan ustedes de la paloma de Noé? Que él desde el arca la envió para buscar tierra. ¿Cuántas veces la tuvo que enviar? 3 veces. Y la tercera fue la vencida. Pues en la tercera ya no regresó. Pues ya había encontrado tierra firme, ya sabían muy bien. Ya la paloma puede sobrevivir afuera. Ya no tiene que regresar al arca. Génesis 8, 8 al 12. Muy bien. Entonces, sigamos adelante. 457 inicia entonces la fecha. Inician las 70 semanas. Inician los 490 años. La orden para restaurar y edificar a Jerusalén que recién se completó con las 3, con la tercera. 457. Muy bien, ahora es fácil de calcular, es pura matemática ahora.
457, Dios subdivide el tiempo en 3 fases, las 70 semanas. Primero dice, volvemos juntos a Daniel, capítulo 9, versículo 25, donde dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá primero 7 semanas, que le vemos aquí, 49 años, y 62 semanas, que equivalen a 434 años, que llevan hasta el Mesías príncipe, que ahorita vamos a ver que llega al año 27 de la era actual. Muy bien, y sigue el versículo, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta última parte del versículo 25, donde dice que la plaza y el muro se levantarán, se edificarán en tiempos angustiosos, se completó aquí tras las primeras 7 semanas, los primeros 49 años en el año 408. Hasta ahí ya fue reconstruido la plaza, ya fue reconstruido el muro, ya fue reconstruida la protección. Y entonces, esto dice el versículo, fue en tiempos angustiosos. Pues realmente, como vimos hace un ratito en Esdras, había tanta oposición que si ustedes leen los libros de Nehemías y Esdras, ellos tenían que edificar básicamente en una mano con una espada y en la otra estaban colocando los ladrillos. Más o menos así era el asunto, porque constantes ataques y amenazas eran tiempos angustiosos. Una vez que el muro estaba listo, ya terminaron los tiempos angustiosos porque ya había protección contra los enemigos. Esto ocurrió aquí, al cabo de las primeras 7 semanas, los primeros 49 años. Pero mucho más importante es lo que dice el versículo 25, que al cabo de las 7 semanas y las 62 semanas, llegamos al Mesías príncipe. Llegamos al año 27. Ahora, ¿qué pasó en el año 27? Efectivamente, Jesús en el año 27, ¿saben lo que ocurrió ahí? Fue bautizado. Vamos a ver juntos. Vengan conmigo al libro de Lucas. Lucas, capítulo 3. Aquí ocurre algo muy interesante. Lucas era médico. Y un médico es una persona muy preparada y que también es bastante correcta en relación a fechas y cosas históricas. Y Lucas, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Él pone un marco histórico muy claro. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Muy bien, la primera frase es la que nos interesa. En el año 15 del imperio de Tiberio César. ¿Qué pasó en el año 15 de Tiberio César? Saltamos a los versículos 23 y 24. Comenzamos desde el 21. En el 21 dice que Jesús fue bautizado. En ese año, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo, la voz del cielo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el versículo 23 nos dice qué edad tenía Jesucristo cuando fue bautizado. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Qué edad tenía Jesús? 30 años cuando fue bautizado y comenzó su ministerio. ¿Por qué recién comenzó a los 30 años su ministerio? Porque en aquellas épocas el hombre fue considerado maduro a partir de los 30 años, no como hoy en día 21, 18 y esas cosas. 30 años la madurez en aquel entonces. Y a partir de entonces pudieron ejercer el sacerdocio. Entonces Jesús cumplió con todo esto. A sus 30 años se bautizó. Comenzó su ministerio como Mesías. ¿Saben lo que significa Mesías? Mesías significa el ungido. Fue ungido por Dios en su bautismo y comenzó su ministerio como ungido, como Mesías. Recuerden, si volvemos rápidamente atrás a Daniel capítulo 9, decía el versículo 24, al final
que estas 70 semanas están determinadas sobre el pueblo, la santa ciudad, para hacer varias cosas. Y al fin decía, y ungir al santo de los santos. Ahora el santo de los santos tiene una doble aplicación. Por un lado es el santuario de Dios, como vamos a ver en el próximo tema, pero por otro lado el santo de los santos de Jesucristo, que fue ungido y su ungimiento ocurrió durante el bautismo de Jesús. Les quiero decir una cosa, mucha gente en la Biblia fue ungida. Había ungimientos para diferentes razones. Por ejemplo, David fue ungido por Samuel para ser rey. Aarón fue ungido por Moisés para ser sacerdote. Eliseo fue ungido por Elías para ser profeta. Y Jesucristo también fue ungido para ser el Mesías, el Salvador. Y esto ocurrió en su bautismo. Vamos a ver juntos unos 2, 3 pasajes para confirmar esto. Vengan conmigo a Mateo 3, 16. En Mateo 3, 16 nos dice, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Vamos al libro de Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38, donde dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Qué hizo Dios con Jesús en el bautismo? Lo ungió, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret. Entonces, si vamos a Lucas capítulo 4, versículos 18, un versículo más para confirmar esto. Lucas 4, 18 dice la palabra, después, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Me ha ungido el Señor, ungido en el bautismo. Ahora, ocurre una pregunta. Esto ocurrió en el año 27 y acabamos de leer que Jesús tenía 30 años. ¿A alguien de ustedes les entró alguna duda y dijo, ¿cómo es posible que Jesús cuando tenía 30 años era el año 27? Entonces vamos a resolver rápidamente este misterio, pues vamos a ver que, en primer lugar, vamos a establecer con firmeza la fecha del año 27 y luego vamos a ver por qué el año 27 Jesús tenía 30 años. Comenzamos con esta ilustración donde vemos a 2 Césares romanos. El primero es Augusto César y el segundo es Tiberio César. Si volvemos al pasaje que vimos hace un ratito, Lucas 3, versículo 1, Lucas estableció la fecha del bautismo cuando Jesús tenía 30 años, en el año 15 del imperio de Tiberio César. En otras palabras, Tiberio César estaba en su año 15 cuando Jesús fue bautizado y tenía 30 años. Ahora, acabamos de ver, según la profecía, que arrancó en el año 457 con el decreto de Artajerjes, que pasando las 7 y las 62 semanas, llegábamos al año 27, donde Jesús es bautizado. Ahora, ¿cómo podemos confirmar primeramente la fecha del 27? Gracias a lo que dijo Lucas, el año 15 del imperio de Tiberio César. Ahora, ¿qué ocurrió? Augusto César, el rey anterior, el emperador anterior, murió el 19 de agosto del año 14. Ahora ocurrió que entonces tomó el reino el siguiente emperador, Tiberio César, a partir del 19 de agosto del año 14. Ahora tenemos aquí, hemos hecho aquí una lista de números que nos muestran los años para llegar al año 27, que desafortunadamente aquí en la pared no se ve muy bien, pero se va a ver bien en la ilustración, en el tema impreso. Ahora, lo que ocurre fue, y ahora tengo que contarles primero, antes de seguir, una costumbre oriental, una costumbre
que hay en el Oriente hasta el día de hoy, por si acaso, y que también es una costumbre de los judíos, que cuando una persona nace, ya es considerado su primer año. En otras palabras, y cuando llega la fecha de Año Nuevo judío, entonces uno ya es considerado, si uno ha nacido unos cuantos días antes del nuevo año judío, ya es considerado de 2 años. Ahora les voy a dar un ejemplo. El año judío hebreo cae en una cierta fecha, que vamos a ver en unos instantes, y si yo, por ejemplo, he nacido una semana antes, entonces, al nacer ya fui considerado de 1 año. Y entonces, una semana después viene el año nuevo judío, entonces igual en toda la costumbre oriental, ya soy considerado de 2 años. Aunque acaban de pasar 5 días o 10 días o una semana. Es increíble. Por eso, si ustedes van hoy en día al Medio Oriente, a algunos países que tienen esta costumbre, pueden ver niños que según nosotros tienen 6 años. ¿Cuántos años tienes? Tengo 8. ¿Por qué? Porque justo su cumpleaños cayó unos pocos días antes del año nuevo de su cultura y al nacer fueron considerados de 1 año y entonces pasaron unos cuantos días, llegó año nuevo y ya son considerados de 2 años. Aunque nosotros los consideraríamos 0, bebés, que recién al cumplir 360 días recién cumplen 1 año. ¿Se dan cuenta? Esto tenemos que entender para entender esta profecía bien. Cuando en el año 14, Tiberio César comenzó su gobierno, esto fue considerado el primer año de su reinado. Entonces, pasaron apenas aproximadamente 2 meses cuando llegó el año nuevo judío, que comienza en octubre. Para ellos es el Tisri primero. En otras palabras, Tiberio César comenzó el 19 de agosto su primer año de reinado, según el contexto hebreo. 2 meses después llegó el año nuevo judío y comenzó su segundo año de su reinado. Aunque recién había estado en poder 2 meses, ya comenzó su segundo año de su reinado. Y seguimos este cálculo. Entonces, en el año 14, cuando él comienza a gobernar, ya está en el segundo año de su reinado. En el año 15 está en el tercer año de su reinado. En el 16, en el cuarto y así sucesivamente. Y en el año 27 está en el 15º año de su reinado. Impresionante. Aquí tenemos la reconfirmación de la fecha de que Jesucristo efectivamente, cuando fue bautizado, tenía 30 años y cayó en el año 27, según el cálculo moderno de la era cristiana. Para los que no lo han entendido, lo van a volver a leer en el texto de la próxima semana. Ahí está anotado bien. Muy bien. Y los que están viendo a través del internet, debajo del video está la descripción. Muy bien. Ahora, sucede lo siguiente. Tenemos que ver un detalle más. Ya que estamos viendo de que es extraño que el año 27 Jesús tiene 30 años, esto más les quiero rápidamente explicar. ¿Quién hizo el error? El error hizo este hombre, era Dionisio el Exiguo. Él era un monje del siglo VI y recibió del Papa de aquel entonces una tarea, ya que él era un matemático, un estudioso, dijo, yo quiero que tú calcules la fecha del nacimiento de Cristo para que comencemos a calcular el año de la era cristiana a partir del nacimiento de Cristo. Y él comenzó a estudiar y hacer, y llegó, desafortunadamente, hizo un error que hizo este desfase de estos 3, casi 4 años. Y aquí la explicación también lo van a tener en el escrito, para no perder mucho tiempo. El asunto es que él erró, pues él dató erróneamente el reinado de Herodes. Y ahí él se equivocó con 3 años y dijo, el nacimiento de Cristo era en tal fecha, cuando en realidad estaba con una variación de 3 años. Es por eso que Jesús tenía 30 años, según el calendario actual, el año 27. ¿Se dan cuenta? Así que eso fue la razón por el error en la fecha, gracias a Dionisio. Si él hubiese calculado bien, pues entonces también nosotros tuviéramos la fecha exacta aquí. Muy bien,
Ahora vamos a la semana número 70, la última. Los últimos 7 años que están subdivididos en 3 años y medio y 3 años y medio. Volvemos juntos a Daniel capítulo 9. En Daniel 9 nos dice acerca de la última semana, que por otra semana confirmará el pacto con muchos. El Mesías confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ocurre lo siguiente, que Jesucristo, cuando Él estaba en este mundo después de haber sido bautizado, dijo algo sorprendente, algo que para el estudioso bíblico y el estudioso de las profecías resulta maravilloso y muy entendible, y se registra en el libro de Marcos, capítulo 1. Pues Jesucristo en Marcos, capítulo 1, justo después de haber sido bautizado y comenzar su ministerio público, Él dice en el versículo 14 y 15, en el versículo 9 está su bautismo y comienza su ministerio. En el versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¡Qué interesante! Jesús habla de que un tiempo se había cumplido. Él solo puede referirse a un tiempo profético. Y efectivamente se cumplió un tiempo profético acerca de las 70 semanas. Las primeras 7 y las siguientes 62 se habían cumplido. El año 27 había llegado. Jesús había sido bautizado. Jesús comienza su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Los primeros 6 y las primeras 7 semanas y 62 semanas se han cumplido. Ahora estamos en la última semana, en la semana número 70, que está subdividida en 2, que Jesús dedica para confirmar el pacto con muchos. Es por eso que Jesús estos últimos 7 años dedica especialmente a quienes, al pueblo de Dios, de la antigüedad, el pueblo hebreo, el pueblo judío, israelita. Es por eso que en Daniel capítulo 9, iniciando la explicación de la profecía, el ángel Gabriel en el versículo 24 dice: 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es un tiempo específico para Israel, para los hebreos, para los judíos. Y entonces Jesús apareció casi al final ya de este tiempo dado al pueblo de Dios de la antigüedad. Y fíjense lo que ocurre. Ocurre que Jesús le envía a sus 12 discípulos. ¿Y a dónde los envía? Vengan conmigo a Mateo capítulo 10. ¿A quiénes envía a sus 12 discípulos? Mateo 10, versículo 5 y versículo 6. A estos 12 envió Jesús, les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en las ciudades los samaritanos no entréis, sino id antes. ¿A dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dedicaos al pueblo de Dios, a Israel, a sus hermanos, los judíos, los hebreos. No vayan a los gentiles todavía, no vayan todavía a los samaritanos, no, vayan a la casa de Dios, a los hijos perdidos de Israel. Porque el Señor sabía, faltan pocos años en los cuales se confirma el pacto con muchos. Ojo, ¿con cuántos se confirma el pacto? Con muchos, no con todos. Entonces, ¿cómo sigue la historia? Sucede que la Biblia dice que a la mitad de la semana, de esta última semana, si nosotros calculamos el año 27, 3 años y medio, llegamos al año 31, algo iba a ocurrir. Y la profecía de Daniel 9 ya nos la estaba pronosticando lo que iba a acontecer. Daniel 9, después de las 7 semanas y las 62 semanas, dice el versículo 26, después de las 62 semanas, cuando Jesucristo es ungido y comienza su ministerio como el Mesías, dice: se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. De alguna manera Jesucristo es muerto, asesinado. ¿Y saben cuándo ocurrió? A la mitad de la semana. Justo 3 años y medio después de comenzar su ministerio público, Jesús fue crucificado. Vamos a verlo ahora con unas cuantas citas bíblicas y vamos a confirmar de que realmente
a la mitad de esta última semana Jesús fue crucificado? En primer lugar, en Daniel 9, ya que estamos aquí en el versículo 27, donde habla de esta última semana, donde dice que Jesús confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar, ¿qué cosas? El sacrificio y la ofrenda. Pues todo el sacrificio y la ofrenda que estaba perdurando durante siglos y milenios, esto iba a llegar a un fin. Ya no sacrificios, ya no ofrendas, ya no sacrificios de ovejitas, de corderitos, de palomitas que prefiguraban al Mesías que iba a venir en el futuro. Pues Jesús ahora estaba ahí y estaba a punto de ser muerto, y con su muerte cesaron el sacrificio, la ofrenda. Desde entonces murió Cristo en la cruz hasta el día de hoy. Ya no tenemos que sacrificar nada, ningún animal por nuestros pecados. Ya no tenemos que hacer esos sacrificios de la antigüedad, gracias a Dios. Sino, cada rato que pecamos, conseguir una ovejita, conseguir una palomita. El pecado es transferido simbólicamente al animal, es muerto, prefigurando a Cristo en la cruz. Hoy en día no tenemos que sacrificar ninguna ovejita ya, sino vamos por fe directamente al Cordero de Dios que está en el cielo y le pedimos perdón por nuestros pecados. El sacrificio está hecho y es el sacrificio perfecto que perdura por los siglos. Entonces, el momento que tú vas en oración a Jesús y dices, perdóname, y confiesas tu pecado, te arrepientes de él, ¿qué hace Cristo? ¿Qué hace Jesús? Dice, claro que te perdono. Por eso he muerto en la cruz por ti. He derramado mi sangre por ti. Entonces, hoy en día ya no hay sacrificio y ofrenda, pues el sacrificio perfecto fue hecho en la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió ahí, derramó su santa sangre, y todos los miles y no sé cuántos de cientos de miles de ovejitas y palomitas que habían muerto en el transcurso del pacto antiguo, llegaron a su cumplimiento. Ahora vamos a ver unos versículos para confirmar esto. Vengan conmigo a Marcos capítulo 15. En Marcos capítulo 15 vemos algo muy interesante. Marcos 15, acerca de la crucifixión de Cristo. Marcos 15, versículo 37 y 38. Jesús está sobre la cruz y está muriendo. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y cuando murió, ¿qué ocurrió a continuación? Versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. De repente en el velo del templo ahí en Jerusalén, se rasgó el velo de arriba a abajo. Eso es un milagro. Dios dio a entender. Dios desde el cielo rompió el velo desde arriba hacia abajo, porque no fue roto de abajo arriba. Entonces terminó las ofrendas, el sacrificio que se hacía en el templo. Y eso es maravilloso para nosotros, pues hoy en día podemos ir directamente al sumo sacerdote Jesucristo en el cielo a través de la fe. No tenemos que sacrificar ninguna ovejita más. Ahora, en Hebreos vamos a confirmar esto en un maravilloso versículo. Todo el libro de Hebreos habla acerca de estas verdades. Yo les recomiendo que ustedes estudien el libro de Hebreos. Vean conmigo Hebreos capítulo 10. Y aquí a partir del versículo 4 en adelante nos habla de la transición de aquel antiguo pacto de los sacrificios y las ofrendas hacia ese nuevo pacto, donde ya no hay sacrificios y ofrendas desde la muerte de Cristo en la cruz. Hebreos 10, versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Solamente la sangre de Jesucristo puede quitar el pecado. Es por eso que un único sacrificio en la cruz bastó para completar esta impresionante, maravillosa obra de la muerte, del sacrificio prefigurado durante siglos y milenios. Vamos al versículo 7. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Saltamos al versículo 9 y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Algo que tiene que ser quitado, lo que tiene que ser aquí quitado, los sacrificios y las ofrendas que no pueden quitar el pecado. Dice el versículo 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
pues su sacrificio fue perfecto en la cruz. Lo que ocurrió fue, en el próximo tema lo vamos a ver algunos aspectos con más profundidad, que terminó una cosa y comenzó algo nuevo. Terminaron todo el tema de los sacrificios y las ofrendas de la antigüedad y comenzó ahora el pacto nuevo que Dios estableció con su pueblo. Ahora, volvemos a la última semana. Esta última semana es un tiempo de gracia que Dios dio particularmente a su pueblo. Tengo que explicarles rápidamente por qué, cómo podemos bíblicamente probar que Jesús murió realmente a la mitad de la semana. Y lo podemos hacer mediante un pequeño análisis del libro de San Juan. Vengan conmigo a San Juan. Y lo que ocurrió fue que Jesús, como ya vimos, fue bautizado en el año 27. Pero quiero decirles que inclusive sabemos aproximadamente cuándo el año 27 Jesús fue bautizado. Sabemos que fue en otoño. Otoño del año 27. ¿Cómo lo sabemos? Pues la orden de Artajerjes que emitió salió en otoño del año cuando se decretó la ley de la reconstrucción de Jerusalén. En otoño. El pasaje bíblico les voy a poner en el texto por escrito. Está en Esdras. Ahora, ¿qué pasó? Eso significa que las 6 y las 7 y las 62 semanas llegan al año 27, pero no solamente al año 27, al otoño del año 27. Lo que significa que en el libro de San Juan vemos que Jesucristo en su ministerio público como Mesías participó cada año en la Pascua. Y las 4 veces que menciona el libro de San Juan donde él participó en la Pascua, vamos a ver a continuación. Fíjense lo siguiente. La primera vez, a ver si creo que tengo una... Ahí está Jesucristo en su bautismo y en su crucifixión. La primera vez que Jesucristo participó en la Pascua, en la fiesta en Jerusalén, después de su bautismo, está registrado aquí en San Juan capítulo 2, versículo 13, donde dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto? Jesús fue bautizado en otoño del año 27. ¿Cuándo ocurrió la siguiente Pascua? La siguiente Pascua siempre se festejaba en primavera y que obviamente caía en el año 28, pues en otoño 27 él es bautizado y hasta primavera del 28 es medio año. Pues primero es otoño, luego es invierno y luego es primavera. Entonces pasó medio año desde su bautismo hasta que él festejó la primera Pascua en el año 28 en primavera. Ahora, ¿cuándo festejó la segunda Pascua? Fue en primavera del año 29. Encontramos en San Juan 5, el versículo 1, que nuevamente es mencionado Jesucristo yendo a la fiesta de los judíos a Jerusalén. Ahora, ¿cuándo es la tercera Pascua que Jesús, la segunda Pascua donde Jesús, San Juan 5, 1? ¿Dónde es la tercera Pascua que Jesús participó? En San Juan 6, versículo 4, donde dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Nuevamente, esto fue ya la tercera Pascua en primavera del año 30. Y la última Pascua que Jesús festejó fue en primavera del año 31, cuando murió en la cruz. Ahora, fíjense aquí, esto se encuentra en San Juan 13, desde el versículo 1 en adelante, donde dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús hizo, ¿qué cosa hizo? La Santa Cena. Partió el pan, el jugo de uva, lavó los pies. Luego fue tomado preso y fue crucificado durante la Pascua. 1 millón de judíos estaban en la ciudad festejando la Pascua. Jesús muere en la cruz, el velo se rompe en 2, termina los sacrificios y la ofrenda. Y lo interesante en este versículo es, versículo 1 de Juan 13, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado. ¿Cómo sabía Jesús que su hora había llegado, que esta era su última Pascua? Pues habían pasado 3 años y medio desde su bautismo. Cuando
a su bautismo otoño 27. Pasó medio año hasta primavera 28. Ahí estamos el medio año. Primavera 28 al 29, ya tenemos un año y medio. Primavera 29 al 30, 2 años y medio. Y primavera 30 al primavera 31, 3 años y medio. Jesús sabía su hora había llegado, porque él sabía desde que su bautismo, cuando el santo es ungido, pasarán 3 años y medio y a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda, morirá él en la cruz. ¿No es impresionante esto? ¿No es maravilloso? Como la precisión de la palabra profética. Y Jesús, mencionándolo constantemente en un lugar, dice, comenzó a predicar, el tiempo se ha cumplido, el bautismo, el año 27. Luego pasan 3 años y medio y él dice, sabía que su muerte estaba cerca. ¿Cómo sabía? Gracias a Daniel, capítulo 9, pues Jesucristo era un profundo estudiante del libro de Daniel. Ahora pasó lo siguiente, que faltaban 3 años y medio más para completar las 70 semanas. ¿Qué pasó en estos últimos 3 años y medio para completar, después de la muerte de Cristo en la cruz, las 70 semanas? Recuerden el contexto, la última semana es para confirmar el pacto con muchos. Jesús aparece después de su bautismo, comienza el ministerio y comienza a ganar almas, envía a sus 12 discípulos para exclusivamente el pueblo hebreo. Vamos a ver un pasaje bíblico que nos profundiza este conocimiento en Lucas 13, versículos 6 y 7, donde Jesús dice la parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantado en su viña. Vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, si no, la cortarás después. Aquí Jesús, en esta simbología, indica que Jesús hace 3 años estaba ya caminando, buscando fruto, desde el año 27, y todavía está con vida. Ya 3 años están pasando, falta medio año para su muerte en la cruz. Entonces dijo, ¿qué hago? ¿Corto este árbol? Y la respuesta es, no todavía, déjala todavía este año. Es decir, para que se completen los 3 años y medio. ¿Y qué? Hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. ¿Cuándo fue abonado la tierra de Jerusalén de Israel? En la muerte de Cristo en la cruz. Abonado ahí con la sangre de Cristo que se derramó. Para una vez más con este abono intentar que este pueblo despierte. Y que como sigue, y si diere fruto bien, pero si no, la cortarás después. ¿Y saben cuándo fue cortado? 3 años y medio después. ¿Por qué dice Daniel 9, 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo, tu santa ciudad? Cortadas, porque ahí es cortado. Aquí dice después de la muerte de Cristo, el abono está en la tierra, un tiempito más, sabemos que son 3 años y medio, y si no da fruto, córtala entonces. ¿Y qué pasó? En el año 34, 3 años y medio después, ¿qué es lo que ocurrió? Con esto vamos a terminar el tema de hoy. ¿Qué es lo que ocurrió en el año 34, 3 años y medio después? Ocurre que Esteban es apedreado. Vengan conmigo a Hechos, capítulo 7. En Hechos, capítulo 7, vemos un tremendo evento. El primer mártir, seguidor de Jesucristo. Hechos 7, 58, hablando de Esteban, el primer mártir, muriendo por proclamar al Mesías, mostrando el rechazo oficial del judaísmo, del sacerdocio, del pueblo de aquel entonces contra Jesucristo y sus seguidores. Dice el versículo 58, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién estaba ahí mirando y gozándose en la muerte de Esteban? Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué impresionante morir de esta manera, orando por el que te está asesinando. No tomes en cuenta su pecado. Realmente el Espíritu de Dios estaba en él. Habiendo dicho esto, murió. Ahora, ¿quién estaba ahí como mirando la escena? Saulo, versículo 1 de capítulo 8. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Y ahora saltamos al capítulo 9, al versículo 1, donde de repente nos relata la conversión de Pablo. Para resumir, simplemente les voy a contar. Saulo estaba en un caballo yendo para perseguir hacia Damasco a los cristianos, y en el versículo 13 repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y en el versículo 4, él cae a la tierra, oye una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le está hablando y dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en el versículo 6 dice Saulo, que se convierte en Pablo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Y saben lo que Jesús le encomendó? En el versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles. ¿Para qué fue llamado Pablo en el año 34 tras asesinar al primer mártir cristiano? El evangelio Dios ahora lo lleva a los gentiles. Antes era exclusivo todavía, 7 años todavía, él abonó la tierra, él trabajó por la tierra, a la mitad de la semana muere en la cruz, abona la tierra, le da un tiempito más, pero lamentablemente no funciona. El pueblo lo rechaza a los seguidores, a pedir a Esteban, y Dios dice: a partir de ahora el evangelio va a los gentiles. Y ya que esto es tan emocionante, no puedo cortar en este momento. Vamos a tardarnos 5 minutos más, por favor, su paciencia. No quiero postergar esto para el próximo tema porque ya estamos mentalizados. Romanos capítulo 11. Entonces Jesús había dicho que abónalo, déjalo un tiempo más, y si no da fruto, entonces córtalo. Las 70 semanas están cortadas sobre el pueblo. Romanos 11 nos habla acerca de estos eventos cuando Israel, el pueblo de Dios, en el año 70 fue cortado. En el año 34 fue cortado tras las 70 semanas. Solamente quiero mencionar rápido estos versículos. Romanos 11, versículo 17. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas. Está hablando de las ramas del judaísmo, no todas. ¿Por qué? Porque también Jesús en Daniel 9 había dicho: con muchos confirmaré el pacto. No con todos, pero con muchos. Y por eso también en el Romanos 11, 17 dice: pues algunas de las ramas fueron desgajadas. Tú siendo olivo silvestre, que ahora ya el cristianismo aparece, los seguidores de Cristo, los gentiles que entran a la iglesia, ha sido injertado en lugar de ellas. Versículo 18, no te jactes, dice. Vamos al versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajados. Y saltamos al versículo 22. Mirad pues la bondad y la servidumbre, la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿No es impresionante esto? Romanos 11 habla del momento del año 34, cuando algunas de las ramas son cortadas. No todas, pues con las que no son cortadas, Jesús confirmó el pacto con muchos, los que creyeron en Él, los primeros discípulos y apóstoles. María, su madre, que creyó en Él. Y luego muchos sacerdotes, algunos sacerdotes y muchos del pueblo que creyeron en Él y le siguieron. Con ellos confirmó el pacto. Y entonces el verdadero judaísmo continuó y se transformó en lo que luego conocimos como el cristianismo, porque los seguidores del Mesías fueron llamados los cristianos. Esto fue lo que ocurrió en el año 34. Y para terminar, tenemos que entender lo siguiente.
estas 70 semanas tenían un propósito. Volvemos a Daniel capítulo 9, donde dice cuál era el propósito de las 70 semanas. Daniel 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿De qué manera se puso fin al pecado y se expió la iniquidad y se terminó con la prevaricación? En el transcurso de esas 70 semanas, al fin, cuando Jesús muere en la cruz, es donde ocurrió. Pues la Biblia es muy clara. Quiero leerles este versículo maravilloso que habla del fin del pecado. Vengan conmigo a Hebreos 9, 26. Hebreos 9, 26, donde dice: de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora la consumación de los siglos se presentó Jesús una vez para siempre ahí en la cruz, por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué cosa? Para quitar en medio del pecado. Y eso es lo que dice Daniel 9, versículo 24, que estas 70 semanas tenían el objetivo de poner fin al pecado. Y Jesús en la cruz, ahí lo puso fin, pues ahora le puede poner el fin con el pecado en tu vida también, si te acercas a Él, si aceptas su sacrificio en la cruz, si aceptas su sangre derramada. Él puede expiar la iniquidad de tu vida también, terminar la prevaricación de tu vida, poner fin al pecado en tu vida también, pues Él puso la plataforma, la base, el fundamento para esto en la muerte de la cruz. Y entonces, en Daniel 9, para terminar el tema de hoy, las 70 semanas estaban cortadas. ¿De qué? ¿De qué estaban cortadas? De los 2300 años. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera han sido cortados? Tú solo puedes cortar algo al inicio, al comienzo, al fin. Pero sabemos que de los 2300, los 490 tienen que ser cortados al comienzo. En otras palabras, la fecha del 457, donde inicia la profecía de las 70 semanas, es en realidad el inicio de los 2300 años. En otras palabras, porque las 70 semanas, los 490, apenas son una pequeña parte inicial de los 2300. Y ahora vamos a ver esto en la ilustración grande. Pues las 70 semanas que son cortadas específicamente para el pueblo hebreo, ellas son también parte de los 2300. Y si nosotros cortamos las 70 semanas aquí al comienzo, llegamos al año 1844. El año 1844 es el año donde llega las 2300 tardes y mañanas. Pues, terminando los primeros 490 años, llegamos al año 34. Y 2300 menos 490 son 1810 años. Y esos 1810 años, comenzando en el año 34, nos llevan al año 1844. ¿Y por qué no podemos cortar las 70 semanas, los 490, de atrás de los 2300? Pues si lo cortaríamos de atrás, entonces desde el año 34 tendríamos que contar 2300 años hasta el pasado y llegaríamos a un lugar que no hace sentido. Llegaríamos a algún lugar 2000 años antes de Cristo, antes inclusive de la era de Babilonia. No haría ningún sentido. Pues como hemos estudiado el tema anterior y hoy, Gabriel le había dicho a Daniel que los 2300 tardes y mañanas son ¿para qué? ¿Para cuándo? Son para el fin, son para el tiempo del fin. No para el tiempo pasado, remoto, donde no tiene ningún sentido. Además, hemos estudiado ya en Daniel 7, de los 1260 años, y ahora todo se va completando, de que tras los 1260 años de predominación del Vaticano en Europa, después de eso iba a ser el juicio. Y lo que vimos lo mismo, la secuencia que se repetía varias veces en Daniel 7 y Daniel 8, siempre lo mismo, cuerno pequeño, juicio celestial, y aquí equivalente a el santuario será purificado, el juicio celestial, tiene que ser después de 1798, como hemos establecido en los temas anteriores. Y ahora vemos, 1844 cae
efectivamente después de 1798, cae definitivamente en el fin. Y ahora, para terminar, Daniel 9, versículo 24 decía un detallito más. Las 70 semanas, los 490 años están determinados sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y ¿para qué más? Y para sellar la visión y la profecía. Estas 70 semanas, esos 490 años, tienen el propósito de sellar, de confirmar, ¿qué cosa? La visión, los 2300 tardes y mañanas, porque es lo que Gabriel vino a explicar, la profecía de la visión de los 2300 años. En otras palabras, el decreto de Artajerjes, la reconstrucción de la ciudad, el bautismo de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz y el comienzo de la evangelización de los gentiles, sella y confirma la fecha de 1844. La seguridad que tenemos de que 1844 es la fecha correcta de llegar al cabo de los 2300 años, el sello, la confirmación y el fundamento es esta parte profética de la 70 semana que se ha cumplido en cada detalle perfectamente, sin lugar a dudas. Y de esta manera sabemos, 1844 comenzó el juicio. 1844 comenzó la purificación del santuario. ¿Y qué es lo que esto significa? Veremos en el siguiente tema. Les invito a que vengan la próxima semana para continuar con este tema que es tan impresionante y maravilloso. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera, que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.